청년의 때 성취된 하나님 말씀 베드로전서 1장 La palabra que se va a 18절에서 establecer en nuestras vidas en el tiempo de la juventud es Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. La vamos a bendecir. Vamos a hacer las confesiones de fe en este momento. Antes, las alabanzas de antes eran más sencillas. Últimamente son las alabanzas últimamente son muy elaboradas y tienen muchas letras, pero antes literalmente cogían la Biblia tal cual y las cantaban. Y ahora que yo lo pienso, realmente me parece que era muy bíblico, porque no entra el pensamiento de nadie sino la palabra tal cual. Y me acuerdo que había una alabanza que decía: yo quiero que todo lo que está en mi corazón y que lo que medita mi alma sea la palabra de Dios. En una alabanza probablemente la pastora asistente la conoce muy bien. Los jóvenes más jóvenes probablemente no lo conocen, pero sí. Pero yo hoy, cuando estaba escuchando la palabra, pensaba en esa alabanza. El Señor escucha nuestra confesión y Él conoce lo que está en nuestro corazón. Por eso es que nosotros continuamente tenemos que hacer una confesión de fe todo el tiempo. Por eso es que yo les dije esta semana, el miércoles, tenemos que decir amén. Cuando decimos amén, estamos confesando que las cosas se vuelvan así, pero también estamos confesando que estamos de acuerdo con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es correcta en cualquier momento. Y por eso es que cuando nosotros escuchamos la palabra decimos amén y lo confesamos. Y nosotros vemos en Deuteronomio es cuando más sale la palabra amén en la Biblia, y es cuando sale en Deuteronomio 27, sale muchísimas veces, y la verdad es que el contenido, si ustedes lo ven, es muy fuerte. El contenido dice que sí, que va a haber maldición si están en idolatría. Y da miedo, porque da miedo a eso, porque es una expresión muy fuerte. Sin embargo, nosotros no se trata si entendemos o si no entendemos la palabra, o si nos gusta o no nos gusta. Sin condición debemos decir amén. Y espero que disfruten esta gracia en este tiempo. Y mientras confiesan, pídenle al Señor que les dé la fe para poder decir amén en cualquier cosa. Y de hecho, esa era la palabra de la semana pasada, que nos hablaba de la sabiduría de vivir en esta última generación, en estos últimos tiempos. Y nosotros, la verdad, no queremos decir amén, pero la verdad es un contenido que habla de amén. ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos en este campo de este final de los tiempos, y las cosas de este final de los tiempos entre nosotros. Está en Timoteo, y lo primero es que está en segunda de Timoteo 3:2-4, dice: las personas se aman a sí mismas. Y nosotros decimos amén, es verdad, yo me amo a mí. Y este es el inicio de todo. El egocentrismo, no conocer a nada más sino a mí. Aunque la persona al lado tenga cáncer, mi gripa es peor. El problema que yo tengo es más fuerte. Siempre estamos pensando así. Y amén. Y cuando escuchamos esto, es verdad, es así. Y después dice: aman el dinero, todo el mundo ama el dinero. Si algo me sale bien, estoy orgulloso de eso. Decimos que es la gracia de Dios, pero nos volvemos arrogantes. Juzgamos a las personas, y las personas me incomodan, nos odiamos. No escuchamos, desde hace mucho tiempo ustedes no escuchan lo que dicen sus padres.
여러분 이 말씀도 Desde el 하나님 comienzo. 맞습니다라고 아멘 Y 하시기 aquí 바랍니다. yo espero que ustedes también digan, Señor, 맞다고 estás 맞습니다. 나는 치유가 en lo 필요합니다. correcto. 은혜 Amén. 필요합니다. Por eso, Señor, necesito sanidad, 3절에 necesito tu 무정하고 gracia. 원통함 Si vemos 품지 en el 않고 versículo 모함하고 3, 절제하지 못하며 dice que 사나움에 선한 것 좋아하지 않고 que sin 4절에 afecto, 배신하며 que implacables, 조급하며 calumniadores, 장하며 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 거 더하며 구금 intemperantes, 절제하며 crueles, 아멘, 아멘, aborrecedores de lo bueno. 맞습니다. Y es amén, amén, amén. Y es así. Así fuimos 무정하죠. nosotros. 남의 일 관심 없어요. No nos interesa lo que está viviendo los demás. No me importa el campo. 막 눈물로 막 하나님 지금 나의 눈물이 Con lágrimas 굉장히 decimos, 흘러나와서 이런 기도 안 한 지 오래됐어. Hace mucho tiempo no lloramos con 그냥 lágrimas. 잘 풀리면 좋겠고 나를 좀 힘들게 한다. 원통한 풀지 Para las 않아. personas- 한번 찍으면 끝까지 미워. 담임 목사님이 2마리 개를 키우지 마라. 선입견 편견 얘기해. 우리는 너무 잘 키워. Y el Señor dice que 거의 no, 강영욱이야 거의 그냥. que no tengamos 내 말 dos 잘 corazones y 들었으니까 usualmente 편견으로 tenemos dos 바꾸다 corazones. Y vemos a la gente con nuestra, 모함하고 절제하지 못하고 con nuestra 사랑하고. perspectiva y no podemos 남자 처음에 amar a las 운전할 때 사납죠? personas. 여러분 제발 운전할 때 하나님 나라 누리시기 바랍니다. Son 요즘에는요, infautados. 이상한 사람 오늘 Ustedes cuando 블랙박스 manejen tienen que 보니까 tener mucho cuidado. 차를 세워놓고 Tienen que de 돌을 verdad 던져버려 창문에요. vivir 이상한 como 사람 personas 많아요. del mundo. Hay 괜히 muchas 신고 personas 듣다가 muy extrañas. Hace poquito una 그렇게 persona 원하는 청구 좀 빨리 se 하실 수 있습니다. enojó 조심하셔야 됩니다. porque por un carro y le 선한 tiró 것에 una 관심 없고 piedra. 대신 조급, Entonces tienen que tener cuidado con eso. 쾌락, 사랑. 인정하기 싫지만 울면서 Y no 아멘할 queremos- 수밖에 없는 No queremos reconocer esto, pero con lágrimas no nos queda más sino decir amén. 딱 걸리죠. 너무 인정. Todo nos afecta y reconocemos esto, todo nos afecta. 인정하면서 우리 Porque tenemos una personalidad muy que queremos todo rápido y tenemos excusas para esto y para aquello. 맞습니다 하면 속으로 가로 딱 열어. Decimos amén, amén, pero por dentro estoy diciendo, ay, pero es que será que yo, porque mi ADN es así, soy por mi papá, porque mi papá es así. 결혼하고 알았어요. Y yo la verdad, yo 저희 cuando 아버지가 엄청 느긋한 me casé, cuando me casé fue que supe que mi personalidad era apurada, afanada. Yo no sabía. 세계에서 두 번째로 빠른 줄 난 몰랐죠. Yo pensaba que yo era una persona lenta porque mi papá es extremadamente rápido. 그러다 보니까 나와 보니까 결혼해서 보니까 Pero ahora que 제가 salí 엄청 급한 de 거예요. mi casa y salí de mi hogar me di cuenta que mi 아버지, personalidad es 어머니 extremadamente 식사하다가 rápida. 그냥 밥 먹다 가자 이럴 때가 되게 많아요. 그냥 가요. Muchas veces 앞으로 estábamos 갈까 물어보지 않아요. 그냥 comiendo 가는 거예요. 그럼 가는 거예요, 그냥. Y en medio de la comida se dejaba la cuchara y se paraba y se iba. Mi papá. 그러다 보니까 저 안에 느긋하고 Y entonces esas cosas están para mí. Entonces yo, 약간 뭐 요즘 우리 시대가 그렇죠. 되게 y últimamente esta generación es así, todo es de afán. 세상이 발전되니까 더 Y 조급해지죠. porque entre más nos desarrollamos, más es así. 안녕하세요보다 빨리 배우는 게 빨리빨리. Antes 빨리빨리. los extranjeros, 그냥 빨리빨리라고 antes 그래. de 한국 사람들 그 빨리빨리 문화. cuando los coreanos van a otro país, antes de aprender a saludar, primero aprenden a decir rápido, rápido. 시대가 아니다 보니까 저도 그냥 넘겨 빨리빨리 넘겨. Yo también, cuando a veces para ver algo ya no veo todo el programa, sino que veo rápido, adelanto para ver lo que quiero ver. Yo también soy así. 막 특히 공중파 이런 데서는 막 예능에 보면 같은 장면 반복해서 보여주잖아요. 막 글을 쏟으면 막막다 웃고 또 Digamos, a veces esos programas de comedia que cogen y cuando pasa algo chistoso muestran las reacciones de todo el mundo, pues uno lo veía, pero ya realmente ya no me interesa, simplemente adelanto todo. Ya simplemente adelanto, no me interesa ver todo. 보니까 여러분 중에 강단 말씀도 그렇게 듣는 사람이 있다더라고요. Pero y me he dado cuenta que hay personas que también escuchan la palabra del púlpito también así. 해가지고 Cogen, literal, lo escuchan más rápido. Entonces, para que todo el mundo no lo pueda escuchar, 정소희 목사님과 두 개가 들으면 하나도 안 들린대요. esta palabra de jóvenes para que no la puedan escuchar con más velocidad, yo hablo más rápido para que me puedan entender si lo ven rápido. No sé si es algo bueno, pero mucha gente dice que no lo pueden escuchar más rápido. 느릿느릿하고 막 하염없이 기다리는 걸 낭만이라고 말도 안 되는 말로 포장하는 분이 있던데 저는 낭만 없어도 되니까 빨리 해결되면 좋겠어요. A mí no me interesa. 하나님은 그런 우리를 아시고 이렇게 말세를 살아가면 A mí muchas veces me interesa solamente creo que las cosas. Muchas veces tenemos que amar a Dios, quedarnos viendo a Dios, pero hay muchas personas que dicen, no, a mí no me interesa eso, simplemente creo que todo se soluciona rápido. Y y la gente empieza a vivir una vida de fe, de afán. Digamos, para los hombres, por ejemplo, los hombres no tienen champú, acondicionador o algo así, todo en uno. Y yo la verdad no sé si es bueno. Porque ahora son más cosas, champú, rinse, limpiador, eso. Me gustaría que también le entrara proteína para también tomármelo, que entrara todo de una vez. Y todo el mundo tiene afán, todo el mundo quiere
todo el mundo es así como habla ese versículo, impacables, calumniadores, etcétera, pero la única forma para solucionar esto es Cristo, la palabra y el culto. La única, la forma para no vivir de acuerdo a este mundo, vamos a leer Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, vuestro culto racional. La forma para vencer en este final de los tiempos es presentar nuestros cuerpos como un culto racional. Cuando decimos que escuchamos la palabra, es actuar de acuerdo a esa palabra. Por ejemplo, digamos, yo le pregunto al pastor asistente, veámonos en un restaurante, y si él me dice sí, quiere decir que escuchó. Pero si él me dice sí y se va para otro lugar, quiere decir que no está escuchando. Y entonces si nosotros venimos y vamos al culto y decimos amén, no es ir por otro camino, sino que si decimos amén, es ir en esa dirección. Entonces yo espero que hoy digan amén, no solamente con sus labios, sino con su vida. Y esa es la única forma para no ser arrastrados por las cosas de este mundo. Y si de verdad vivimos una vida de amén, aunque pasen años, por el contrario, en vez de volvernos más tercos, cada vez nos volvemos más obedientes y nos volvemos personas a las que Dios no le queda más que enviarnos muchas almas. Por eso nosotros tenemos que recibir esta respuesta. ¿Hasta cuándo vamos a envidiar a la iglesia primitiva? Nosotros no tenemos que estarnos comparando con personas de por aquí están al lado mío, tenemos que compararnos con personas que están en la Biblia. Caleb y Pablo, tenemos que compararnos con ellos y tratar de ser mejor que ellos en nuestra fe, no con una persona no creyente. Si ustedes ven en la Biblia, hay muchas veces se habla de madurar, pero, si vemos en Salmos 1:3 dice que es plantado sobre aguas que dan fruto y que no, y da fruto porque no se marchita. Y cada sesión, la Biblia habla de estaciones y cada estación da un fruto diferente y de acuerdo a la estación en la que estamos tenemos que dar un fruto, ¿cierto? Y si nosotros ya escuchamos la palabra al punto que lo hemos escuchado en este momento, nosotros tenemos que dar fruto de acuerdo a eso. Si las personas que llevan ciertos años en la vida de fe, incluso los que nacieron en un hogar cristiano, las personas que han estado ya 30 años en la palabra, ya están en una estación en la que tienen que estar dando fruto de vida, confesar amor, pero cuando es lo opuesto, no están en estación. En coreano, esta palabra también implica ser inmaduro. Nosotros tenemos que salvar a las personas, pero la iglesia empieza a vivir y hay muchas personas en la iglesia que han empezado a vivir de acuerdo a la gente del mundo. Y aunque no lo digan, en su corazón están estas cosas. Y estas personas no tienen ni agradecimiento ni son conmovidos por la salvación. Y es porque no tienen palabra. Y si no tienen esto, entonces no hay forma de tener discípulos. Y aunque hagan una vida de fe toda su vida, no van a reproducir discípulos. Y esto es una persona que está fuera de estación, una persona que es inmadura. Y digamos, ustedes han escuchado mi palabra, todavía yo no quiero que ustedes se levanten como ministros inmaduros, pero ¿y cómo podemos empezar a volvernos como hijos de Dios que cada vez somos más maduros en la palabra? Primero tenemos que conocer el valor de la sangre. 돈을 벌어서 아이들에게 크리스마스 선물을 준 것을 아이들이 안다면
그 받은 선물을 가치 없게 여기진 않을 Si 겁니다. una persona, un niño recibe un regalo de Navidad muy sencillo, pero que la mamá lo logró ganando dinero, lavando ropa en medio del frío y todo para comprarle el regalo, si el niño conoce ese valor, nunca va a pensar que el regalo no tiene un valor. 여러분 얼마나 어떻게 묵상하고 계십니까? Pero si no sabemos esto, diríamos, ay, pero yo quería otro regalo. 예수피의 가치를 Tenemos que 얼마나 saber cuál es el valor de las cosas y de lo que está detrás 얼마나 가치 있는지 오늘 no- 본문에 말합니다, 베드로가. para entender qué es esto. Y nosotros durante este mes hemos hablado de la sangre de Cristo. Si nosotros vemos en 1 de Pedro 1:18, 없어질 것이 된 것이 아니요 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이다. dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 조상들에게 가문에 대물림돼서 뭘 Nosotros 받았어요? res- 헛된 행실을 받았다니까. ¿Qué hemos recibido nosotros 개혁주 en 신학자, nuestra 오늘 뭐 담임 carne 목사님 humana? 존 스토트 Es 목사님 이렇게 solamente 말씀하셨어요. 이 구절에 대해서 이 표현은 물려받은 헛된 행실한 이 표현은 단순히 문화적 Lo primero que llegó a 말하는 nosotros 것이 아니다. no fue esta sangre. Antes de eso habíamos recibido otra cosa. El pastor principal esta semana habló de John Stott esta mañana, pero 자, 인류가 살고 있는 ese 삶의 mismo 방식은 pastor 뭐죠? hablando de este versículo dice que esto no está hablando de tranquilidad, sino está hablando de que la humanidad estaba dentro del pecado y que la humanidad había heredado ese pecado y no conocía otra manera de vivir sino vivir como un pecador. Y esto lleva a idolatría, esto lleva a amarse a sí mismo, a que las cosas sean como yo quiera. 그걸 물려받았습니다. Y eso es lo que nosotros primeramente heredamos. Y la Biblia ve esto y dice que eso está en destrucción. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para vivir de esa manera. 하나님의 의도와 반대로 가면 반드시 문제가 생깁니다. Nosotros cuando vivimos de una manera opuesta a lo que Dios espera, van a surgir. 말씀을 안 들으니까 지금 시대를 보십시오. 이렇게 발전되고 Cuando vivimos de una manera 정신이 opuesta a la que 끊임없고 Dios espera, a la que Dios nos creó, van a surgir dificultades. Y hay muchas personas que ven así, por eso la Biblia dice todo el tiempo, yo les dije que eso era destrucción. 예수 안 믿는 어른들이 야 이놈의 망할 Y por eso 짓 las 해서 personas dicen, ay, no es que si yo 망할 수밖에 no creo en 없는 Jesús me va a 걸 destruir, y es 조상들이 verdad. 계속 물려주고 우리도 물려주고. Y esas cosas se heredan. 주의적인 삶과 형식적 종교 생활을 계속 물려줬기 때문에 ¿Y por qué? Porque solamente se 헛되다. entregan son otras cosas. Y Pedro habla muy claro sobre eso y dice, eso es vano, es una manera de vivir vana. ¿Por qué? Porque con esto no hay, con lo que nos heredan nuestros padres, inicialmente no hay forma para encontrarnos con Dios. Y si no nos sirve para encontrarnos con Dios es completamente vano. 하던 것인데 이거 우리 전통이야, 우리 문화야. 단호합니다. 헛되다. Nuestra cultura, todo lo que hemos aprendido, todo es 제사 지냅니다. 산수에다 소주 vano. 절합니다. En nuestra semana, 정성스럽게 합니다. en nuestro 헛되다. país, en la semana de cosecha, 성경은 제사는 próximamente todos cogen y se postran delante de las cosas. Y esto es en vano. ¿Y por qué Dios nos dice que no hagamos esto? Porque las tinieblas operan cuando nosotros adoramos estas cosas. No fuimos creados para eso. 우상과 귀신 섬기는 문화를 여러분이 가문에서 Pero 아무리 las 좋은 familias, 걸 aunque- 받았더라도 여러분이 뭐 분당의 땅이 뭐 1000평이든 10,000평이든 그것으로도 구원받을 수 Aunque su 없습니다. familia les dé una tierra o les dé muchas cosas, si no es la sangre de Cristo, no hay manera de ser restaurados. Y la Biblia nos está diciendo cuál es nuestro diseño original. 단호하게 말하자면 오늘 본문에 헛되다. Y la Biblia nos está diciendo hoy, es 요즘 정말 que todo 뉴스 es vano. 보기가 무섭죠. Últimamente ver la Biblia da miedo. 뉴스 봤어요. Yo vi las 판결 noticias 나니까 el 옛날 martes. 일이지만 이제 그 뉴스를 다시 보게 되잖아요. 군인이 휴가 중에 Y resulta que 화장실에 쫓아가서 여자 20대 여자를 성폭행 시도하고 Un 흉기로 militar 찔렀. un militar en vacaciones fue a un baño y violó a una mujer y la mató. 댓글은 다 뻔하잖아요. 뭐 정신병자네 사형시켜라. Obviamente lo 이러는데 que dice la gente es claro. 군대 Todo el 뭐 mundo 다니면 20대 청년. dice 그러려고 que está loco, que tiene 태어났을 problemas. Y la verdad, yo cuando veo esto, 군대 갔다가 pienso la edad de este joven, y si está 여성을 a los 20 años, pues debe estar a los 20 años y está en el ejército. Pero yo pienso, ¿él para qué habrá nacido? ¿Será que él nació para esto? ¿Para matar a esa mujer? Obviamente están las tinieblas. Incluso las mujeres tienen que tener cuidado ahora para ir al baño. Esto significa que fue dañado porque el ser humano no fue creado para nacer así. Y antes de decir simplemente que esto es malo, que esto es una mala obra,
el no creer en Dios, el no dar culto a Dios, esta acción, esto es destrucción. El estar separado de Dios es destrucción. Porque no lleva a nada más sino a este tipo de resultados. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? A medida que pasa el tiempo, más cosas horribles van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas? ¿Qué es lo que tenemos que entregar? El valor de la sangre. Tenemos que entregar esta sangre preciosa, porque a través de esta preciosa sangre hay un perdón completo. Esa palabra preciosa que sale en la palabra en griego es timios. Y significa valioso, honorable, incomparable. No es algo costoso simplemente, es algo que no tiene comparación. Tiene un valor eterno. Y esto es lo que se refiere con precioso. ¿Qué cosa? La sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa sangre tiene el poder de sacarnos de las tinieblas. Y esto solo está en la sangre de Jesucristo. Si nosotros vemos en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Esto es posible? Si fuera como la grana, se limpia. Aquí dice que es completamente limpio, como si nunca hubieran sido rojos. Y este es el poder y el valor de la sangre preciosa de Jesucristo. Ese pecado sucio y oscuro, en el momento en que nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, todo eso es quitado. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios, por eso es que decimos que somos justos. Aféctense por las cosas que sí se tienen que afectar. Ustedes son hijos de Dios. No tienen que afectarse por otras cosas. Y ustedes tienen lo más valioso en este mundo, por eso la sangre es lo más precioso. No hay nada más precioso que Dios. Esto no es una confesión maravillosa, esto es una confesión clara. No hay nada más valioso que Dios. Y es una confesión que tiene que salir de nuestros labios en todo momento. Cuando conocemos el valor el valor de la sangre y hacemos esta confesión, somos maduros espiritualmente y tenemos que decir: para mí no hay nada más valioso que la sangre de Cristo. Canten esta alabanza también. Mientras yo esté en esta tierra, tenemos que proclamar: voy a confesar esta alabanza hasta el día que vaya al cielo. Y las personas que dicen esto son las personas que van a disfrutar cuando vayan al cielo. Y yo espero que ustedes estén en la estación en la que tienen que estar, que sean maduros. Y entonces, ¿qué frutos da esto? El fruto de la sangre. En el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ahorita Kim Ah-sung, que es un joven de nuestra iglesia, pero está jugando como beisbolista. Él ya, desde que se fue a Estados Unidos, pasaron más de 4 años. Y antes de que se fuera, él me dio un regalo con sus autógrafos. Me dio una caja, no me acuerdo cuántos eran, pero era varias cosas. Y me dio el regalo y se fue. Y pues esto tiene un valor. Es muy difícil encontrar eso. Él es una persona muy, muy buena en el deporte. Y entonces yo no le puedo dar a todo mundo, pero dije: le voy a dar a las personas que vienen del extranjero a dar un regalo. Y se los daba a todos. Ahora, si ustedes no lo recibieron, no se desanimen, no le di a todo el mundo. Pero se lo quería dar a ciertas personas en especial. En especial a los niños que les gusta el béisbol, que se sentaron allá. Se sentaron allá porque les tocaba obligados. Cuando les daba ese regalo, me abrazaban y me decían que era lo mejor. Y entonces la promesa fue, yo les digo a ellos que se los regalo con la promesa de que no lo vendan en Tangen, en una red social. Y entonces yo se los di. Y yo la verdad no es algo que preparé de mucho tiempo para ellos, pero ellos entienden el valor y les encanta. En el momento se me ocurrió y se los di. Pero ¿y ustedes? La salvación que ustedes recibieron, ¿ustedes creen que si Dios de repente diera: bueno, sea salvo, tome la salvación? Pero ¿qué dice la palabra? Desde antes de la fundación del mundo.
예수 그리스도의 피로 우리를 구원하실 Desde 것으로 antes de la 다 fundación del mundo, el 준비하셨다. Señor había ya destinado todo para salvarnos por medio de su sangre, y que en medio de este tiempo en el que no podemos vivir si no fuera por la sangre de Cristo, Él había preparado todo para salvarnos y darnos esa sangre a nosotros. ¿Ustedes agradecen esto? 그냥 즉흥적으로 주신 것도 아니고 창세부터 Desde antes de la fundación del mundo. 그 가치를 아는 사람의 Las 삶은 personas que 달라지죠. conocen 어떻게 este 달라지냐? valor viven 21 diferente. 절에 너희는 그를 Como viven 죽은 자 diferente, 가운데 versículo 살리시고 21, y 영광을 mediante el cual 하나님을 crees en Dios, quien le 그리스도로 resucitó de los 말미암아 muertos 믿는 y le ha dado gloria para que 너희 vuestra 믿음과 fe y 소망이 esperanza 하나님께 sean en 있게 Dios. 하셨느니라. 그리스도로 말미암아 하나님을 믿는 자니. Solamente 다르죠. dice, 우리는 조상에게서 para que vuestra fe y 가문에서 esperanza 받은 대로 sean 헛된 solamente en Dios, 행실을 sean en 따라 Dios. 사는 자가 아니고 Nosotros no tenemos 그리스도로 말미암아 fortaleza, sino solamente por 하나님 medio 믿게 de 된 자가 Cristo que podemos creer en Dios. 죄와 저주를 이기신 마귀를 멸하신 하나님 만나는 길이 되신 예수를 En Dios, quien 그리스도로 resucitó 믿는 a Cristo de 자가 los muertos y le ha dado 이게 gloria. 뭡니다, 여러분? 하나님 우리를 이렇게 칭하잖아요. 이걸 믿으셔야 돼요. 내가 Y nosotros tenemos que crear eso. Tengo que pensar en quién soy yo o quién dice las cosas que soy yo, sino quién es Dios, quién soy yo, una persona que cree en Dios. Y entonces, ¿quién soy yo como seguidor de Cristo? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el versículo 22, en el versículo 21, dice que nuestra fe y esperanza sean en Dios, esté en Dios. No se trata de que creemos en Dios y las cosas salen bien o algo así. Pues, o sea, es bueno, pero entonces si las cosas no se solucionan o si seguimos enfermos, entonces no vamos a creer en Dios. Claro que no. Mientras estamos asistiendo en este tiempo de desierto, el estar con Dios, el creer en Dios, el aferrarnos a la palabra en sí mismo es gracia. Si nosotros conocemos el valor de la gracia, no vamos a esperar nada más diferente a estar con Dios. No vamos a depender en otra cosa, de otra cosa. No va a haber resurrección, no va a haber nada. No hay forma de vencer, no hay ninguna forma de quitar la ansiedad, de quitar la preocupación, de quitar estas cosas de depresión. No hay ninguna forma de quitar esto, solamente por medio de la sangre de Cristo. Solamente por medio de la sangre de Cristo podemos vencer esto. Y por eso nosotros tenemos que, cuando entendemos esto, empezamos solamente a ver a Dios, porque somos heridos por las personas. Porque nos desanimamos de la gente. ¿Cuánto esperamos de las personas? ¿Cuánto esperan ustedes de las personas para ser tan heridos? Esto quiere decir que ustedes creyeron en esas personas. Se hieren por las personas, pero de las personas son personas. Pero esa persona, ¿cómo puede ser así? Pues es persona. ¿Qué esperan de esa persona? Es una persona. A ese punto somos tontos. A ese punto recibimos otras cosas de este mundo. Porque nos comparamos. Porque pasa esto. Nosotros fuimos creados solamente para creer en Dios, solamente para tener nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Dios. Entonces, este fruto es tan valioso que llega no más importante todavía. En el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros de amor puro, entrañablemente de amor puro. Por eso empezamos a amar al uno al otro. No es solamente cualquier amor, es un amor importante. Amamos a los otros. Esto pasa. Y si empezamos a amar a los otros, nuestro corazón cambia. Si nosotros realmente seguimos cambiándonos por la sangre de Cristo, vamos a ver cómo amamos a las otras personas. No se trata de esperar algo de la gente, sino es un corazón apasionado que arde por Dios. En un libro que escribió Calvino sobre el cristianismo, en el libro 2, capítulo 17, dice que cuando entendemos el Evangelio, no dejamos de vivir para nosotros mismos y vivimos para la iglesia y para las personas que están con nosotros en la iglesia. Dice que no hay amor sin obras, pero tampoco hay obras sin amor. No hay santificación si no hay obras.
예수 그리스도의 그 Y no hay- 보혈의 가치를 아는 자는 더 이상 나를 위해 살지 않는다라고 Y es el 말하죠. no vivir para nosotros, no vivir para la iglesia, vivir para nosotros, vivir para el campo. Empezamos a vivir por eso. Yo soy testigo de 저 esto. 고등학교 때 모든 친구들이 저를 보고 저를 사랑하는 친구들이 너는 정말 이기적이다 그랬어요. Todos 좀 그랬어요. mis amigos que 저밖에 yo quería 몰랐고. me decían que yo era egoísta, que 나 solamente 때문에 me 남의 피해 conocía 보지 a 미안하지 mí. 않았어요. Incluso 저도 si otras 관심 personas eran 없었어요. afectados por mi culpa, nunca 전 세계 pedí 살리겠다. 입으로 disculpas ni 말했지만 nada. 그냥 잘 되고 싶었어요, En, el, 나만. en voz alta decía que quería salvar todas las naciones, pero la verdad por dentro solamente quería que las cosas me salieran bien. Y las personas que me querían mucho y que creían en la palabra y todo me dijeron, usted tiene que cambiar, usted tiene que ser menos egocentrista. Pero ¿saben a qué punto era mi egocentrismo? Que cuando ellos me dijeron eso yo les dije, yo sé. O sea, yo sabía. Y eso yo pensaba, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo estas personas cuando salen a predicar afuera? Pero por eso el Señor me hizo entrar en este tiempo desierto. Y ya, cuando pasa eso, el Señor permite que nos choquen y que nuestra autoestima salga a la luz. Y no se trata de hacer evangelismo porque sentimos un poco de alegría o porque recibimos un poco de gracia. Solamente por medio del evangelio. Solamente para la evangelización. Y por eso es que yo cuando hablo fuerte es porque yo sé que ustedes son personas como yo. Y ustedes, ay no, pastor, es que yo no sirvo para eso. No. La sangre de Jesús puede cambiar a cualquiera. Hace poquito tuvimos un Holy One que fue para las personas que les gusta jugar golf en pantalla y los invitamos en Mago y se hizo pues la pantalla y jugamos. Con las personas que participaron jugamos, hubieron premios y yo al final salí y presenté en nuestra iglesia. Yo antes era jugador de golf, pero la verdad ayer volví a coger un palo de golf después de 10 años. Y algunas personas empezaron a seguirme. Y yo, ay no, yo no me acuerdo. Intenté y dije, realmente hice muy bien al renunciar. ¿Por qué? Porque no me salió bien. Y al final me dijeron que dijera algo. Y yo, lo que dije que las personas que están acá, ustedes conocen a las personas que los invitó, ustedes conocen cuánto han cambiado las personas. Ellos no son personas para vivir para otros. Wani, yo conozco a Wani, incluso la familia de Wani vino, que fue el que organizó. Y yo les dije, ustedes saben cuán egoísta es Wani. Y les dije que los familiares decían, sí, es verdad. ¿Cuán egoísta será? Pero yo les decía, sí, pero él acá está sirviendo a otros, está dando la vida por otros. Y yo les dije, ¿no será que hay una razón? Una persona que solamente sabe de sí mismo, que solamente se conoce a sí mismo, de repente interesarse por otros y dar su dinero y su tiempo por otros, ¿por qué será? Entonces yo les decía, ¿no les da curiosidad? Vengan y confírmelo a la iglesia, los invité, pero la verdad es que este es el poder de la sangre. Cuando nosotros recibimos la palabra diciendo amén, nosotros empezamos a ser usados y a poder vivir para el reino de Dios. Ah, Dios, pero esto es una historia como muy lejos de mí. No se deje engañar por eso. Aplíquese la sangre de Cristo. Ay, pero es que yo todavía soy egoísta, es que me falta esto. Pero si Dios lo va a usar usted por si acaso, prepárese. Señor, si me vas a usar, cámbiame, transfórmame. Hagan esa oración, yo tengo la seguridad. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Dios nos va a cambiar. Cada vez que escuchemos la palabra, cada vez que nos levantemos y estemos haciendo oración en la mañana y en la noche, tenemos que orar para que la sangre de Cristo nos cubra y que esa sangre sea sobre nuestra vida. Y en ese momento va a haber cambios. Conclusión. Inglaterra es un país que juega muy bien y que disfruta mucho el fútbol. Al punto de que se podría decir que ellos casi que viven por el evangelio, por el fútbol. O sea, disfrutan del fútbol como si fuera un culto. Tienen toda la organización y todos los seguidores. Y este año, en marzo, hubo
un jugador, un partido muy importante. Muchísimas personas venían a animar esto, pues a hacer barras, y era muy difícil encontrar tiquetes para esto. Venían muchas personas y de repente se detuvo el partido. De repente resulta que a una persona que estaba viendo el partido fue y le estaba dando como un ataque al corazón. Los jugadores salieron, se detuvo el partido y sacaron a esa persona. Todos los paramédicos que estaban para los jugadores salieron a ayudar a esa persona que estaba viendo eso. ¿Y después de qué pasó eso? Dijeron que fue un momento. Dicen que en este momento que pasa esto, el fútbol no es importante. Que por más que nos guste el fútbol, por más que amemos el fútbol o vivamos para el fútbol, en estos momentos el fútbol deja de ser importante cuando la vida de alguien está en riesgo. Y es que no hay nada más importante que la vida. ¿Y qué es lo más importante? La vida eterna. Por eso nosotros tenemos que obtener la vida eterna. Si nosotros recibimos la vida eterna, es lo más importante. No hay nada más importante como recibir la vida eterna y compartirla. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A mí no me interesa el evangelio. Ay, el pastor dijo que predicamos, pero la verdad es que a mí no me interesa mucho. Yo no amo a las personas, pero esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. A medida que nosotros entendemos cuál es el valor de la sangre, cuando entre más reconozcamos y disfrutemos el valor que tiene la sangre, más vamos a querer salvar el campo a las personas y a las multiculturas. Por eso es que tenemos que meditar en la palabra. Dice que quien es bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Nosotros durante un mes meditamos sobre la sangre de Cristo. Y aunque escuchemos y escuchemos, tenemos que seguir diciendo amén. Pues cuando no hemos escuchado nada, obviamente no podemos meditar. Tenemos que escuchar para poder meditar y para que nuestra fortaleza sea restaurada. Y hay personas que podemos decir: ay, no, es que mis pensamientos son muy negativos, soy muy emocional, tengo mucha depresión. Pues sigan escuchando esta palabra de la sangre de Cristo, van a ser restaurados. Y es en ese momento cuando van a ser testigos. Y es por medio de la palabra de Dios que nos encontramos con Dios. Eso sí, cuando léanlo despacio, lean un poquito y lean con fe. Léanlo despacio, ni siquiera hay afán de leerlo rápido. Es que no tengo tiempo. Pues lean los salmos, un poquito. Hay salmos cortos. Un versículo cortico. No les toma ni un minuto. Y van a experimentar cómo la oración empieza a surgir en ustedes. Y en ese momento, y que promete la palabra que sí o sí van a ser restaurados. Vamos a ver Hebreos 4:12, vamos a leer juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios sigue viva. Y la palabra de Dios entra en lo más profundo, así como Naamán. La palabra tiene el poder para entrar. Porque la palabra tiene el poder de la sangre preciosa. Y tenemos que tener un estado restaurado para que el poder de la sangre sea sobre nosotros y ustedes se vuelvan jóvenes misioneros que proclaman el poder de la sangre. Vamos a meditar en el poder de la sangre durante un minuto. Que en todo lo que yo soy, esta sangre sea sobre nosotros. Que sobre nosotros haya un fruto de salvar vidas. Vamos a orar con pasión durante un minuto.